Bienvenido amigos de nuevo a un episodio de Diario de un Sexadolescente. En el episodio de hoy voy a hablarles sobre un tema y tiene que ver con una de las necesidades fundamentales del ser humano. Y les voy a explicar un poco por qué lo considero una necesidad esencial. En el proceso evolutivo humano de esta especie, pues de la especie Homo sapiens, somos una especie social. En otras palabras, hemos desarrollado la habilidad de trabajar en equipo y de vivir en comunidades, de tal manera que el ser humano, la especie humana, no puede vivir aisladamente, cada individuo, sino que está en nuestro ADN la necesidad de agruparnos en comunidades y evidentemente una de las formas más importantes de supervivencia es el trabajo en equipo en cualquier especie, ¿verdad? Es la colaboración entre los individuos de una comunidad para salir adelante y obviamente superar los escollos y los problemas que tiene la alimentación, la defensa y muchas otras cosas. En el caso de los humanos, pues obviamente a través del desarrollo evolutivo de la especie hemos desarrollado pues diferentes recursos para hacer más eficiente este trabajo en equipo, el principal de los cuales es nuestro lenguaje, ¿verdad? Y luego nuestra cultura, la capacidad de crear reglas, de seguir las reglas, la capacidad de interactuar con otros seres humanos en forma positiva y hacer un trabajo efectivo. Aun cuando no nos conozcamos mutuamente, tenemos un conjunto de bases normativas sociales que nos permiten pues, llegar a la luna, desarrollar proyectos complejos que requieren de millones de personas o de miles de personas y aún así pues, salir adelante. Si esto es verdad y el ser humano depende esencialmente de estar en una comunidad, de tener una relación social entre los individuos de la especie, es esencial la comunicación. La comunicación es la tela que nos vincula a todos. Y dentro de esta comunicación, uno de los aspectos más importantes es la información. Es decir, que cada individuo en una comunidad esté informado de lo que está pasando en esa comunidad. Porque uno puede ser que viva en una comunidad, pero si no está informado de lo que acontece, obviamente pues no puede contribuir e incluso puede exponer su vida al no enterarse a tiempo de lo que está pasando en esa villa, en esa aldea, en esa ciudad donde él vive. En este sentido, pues entonces el ser humano ha desarrollado una natural avidez por la información y la comunicación, pero en particular este proceso de informarse de qué está pasando. Y a eso lo llamamos las noticias. Es decir, la noticia no es nada más una preferencia o una elección que hace el ser humano de saber lo que pasa en una comunidad, escuchando lo que dicen los demás, léase chismes, o en el caso más moderno, la prensa, los medios de comunicación, la televisión, la radio, que tienden pues a crear una especialización dentro de estos grupos humanos destinados a mantener al resto del grupo informado de lo que está pasando. Y esto es lo que llamamos, pues, obviamente, el periodismo, ¿verdad? Esa actividad humana que tiende a investigar las cosas, a documentar las cosas y hacer que el resto de la comunidad se entere de lo que... Esto no es una cuestión nada más cultural, esto es una cuestión de supervivencia. Es decir, esto fue desarrollado a través de miles de años de evolución precisamente para dos cosas, la defensa, la alimentación y el mantener el trabajo coherente en el equipo. De tal manera que nuestro cerebro está cableado para necesitar estas noticias. Y por supuesto, en el proceso cultural de desarrollo de estas especializaciones, donde cada persona desarrolló un talento o una educación especial y ocupa una función social, el periodismo es una de estas especialidades donde individuos pues, se dedican a esto que describí anteriormente. ¿Por qué es importante que la información sea oportuna y sea confiable? Bueno, porque si la idea de informarnos es mantenernos al tanto de lo que está pasando, tenemos necesariamente que saber que la información es confiable, porque si no, pues pueden pasar dos cosas. Una, que corra en peligro nuestra vida, y otra, también, algo grave o muy grave también,
que fue descubierta hace miles de años, y es que si tú controlas la información, tú controlas de alguna manera lo que la gente piensa, y si controlas lo que la gente piensa, controlas cómo actúa la gente. De tal manera de que esta necesidad humana biológica de necesitar información, noticias, para saber lo que está pasando en el grupo, si tú interceptas eso y empiezas a mezclar un mensaje alterno, tú, a través de lo que se llama la propaganda, tú logras pues modificar conductas y generar acciones que pueden o no beneficiar al grupo. De tal manera de que por eso es que el rol del periodismo es tan importante en cualquier sociedad, sobre todo en las sociedades democráticas, pues estos son las personas que nos informan de lo que está pasando en nuestra comunidad y se espera que por su ética y su comprensión de su rol social, estos profesionales pues se ajusten a la verdad, a la seriedad y a la equidad en materia de cubrir las informaciones, tomando en cuenta todos los aspectos de un dato en particular. El problema es que por muchos años los medios de comunicación de una u otra manera eran respetados. Es decir, los profesionales que salían por la radio eran profesionales debidamente certificados con un código de ética, tenían que ser locutores calificados o periodistas, y por lo tanto se presumía que la información que daban era fidedigna, era confiable, era oportuna, era a tiempo y era verdad. Y lo mismo se pensaba de la prensa. Aunque siempre ha habido distorsiones en este proceso, pues la sociedad siempre vigila porque se diga la verdad. En medio de todo esto surge Internet. En otras palabras, surge un medio de comunicación extremadamente poderoso, donde converge todo, la palabra escrita en los textos de las páginas, las imágenes, el poder tremendo de una fotografía y el audio y el video. En otras palabras, pues conjuga pues lo que es la radio, la televisión, la prensa y todo lo demás, y el teléfono en un solo medio de comunicación, que sería el Internet, la www. ¿Cuál es el problema con esto? Que nosotros de una u otra manera, sobre todo la generación sexalescente, ha estado programada para confiar mucho en lo que lee, oye y ve. ¿Por qué? Bueno, porque por muchos años leíamos periódicos artículos debidamente escritos y verificados por periodistas éticos, oíamos radio a través de individuos que realmente, pues, como dije, estaban preparados para tener ese código de ética, y veíamos televisión y asumíamos que la televisión, pues, de igual manera, a pesar de lo que es la publicidad comercial, la parte noticiosa se manejaba con criterio periodístico ético. Pero de repente sale Internet y se transforma en una jungla. Y empieza una cosa que es el motivo del programa de hoy: la impersonificación del periodista y la distracción del proceso de describir y de documentar la verdad con verdades alternativas. En otras palabras, noticias que parecen noticias reales con hechos reales que son totalmente ficticios. Se está presentando este fenómeno en todas las latitudes, probablemente desde mediados del siglo XX, ya cuando comenzó el fascismo europeo, comenzó la propaganda fascista y luego la propaganda comunista, y en este sentido, pues obviamente era imposible confiar en los medios de comunicación porque estaban destinados a conducir la opinión pública, a mediatizar a las personas, y obviamente pues lo que es una necesidad natural de todo ser humano, que es enterarse de lo que está pasando en su vecindario, en su comunidad, se transformó en una forma de manipular a las personas. Hoy eso ha adquirido niveles simplemente preocupantes. ¿Por qué? Porque nuestra generación, que confiaba en las fotos que veía, hoy tenemos fotos que pueden ser alteradas en grado tan preciso que es difícil saber si son reales o no. Lo mismo pasa con las imágenes, lo mismo pasa con el audio, puede ser editado de cualquier manera, lo que hace posible pues que uno a veces oiga testimonios insólitos de personas que uno considera responsables y resulta que han sido totalmente manipuladas electrónicamente. Y eso crea en los sexalescentes una tremenda confusión. La primera es creer que todo lo que se lee, se ve o se escucha en Internet es verdad. Entonces, esto está trayendo consecuencias tremendas, sobre todo en el mundo
en los mundos democráticos donde hay libertad de expresión, porque en los mundos democráticos donde hay libertad de expresión, pues hay muchas opiniones. Obviamente son necesarias comunicar, pero que uno presume que quien las está comunicando la verdad, está basando sus opiniones en hechos reales. Pero ahora se ha tergiversado, sobre todo en estos últimos años, en estas últimas campañas electorales, se ha tergiversado esto y se han creado lo que se llama verdades alternativas, es decir, ya no se sabe qué es verdad y qué es mentira, ya no se sabe cuáles son los hechos reales y cuáles son las interpretaciones o las opiniones, sino que todo entra dentro de un mismo patrón de propaganda que hace bien confuso esto. Esto trae dos consecuencias. La primera, que las personas que consumen mucho esta información, que puede resultar no ser verdad, se confunden y adoptan actitudes pues, que no reflejan la realidad y que son hasta peligrosas para ellos mismos. Y por otro lado, la de las personas que ya no creen en nadie, han aceptado que los medios de comunicación están todos contaminados por opiniones políticas o sesgadas por el interés comercial, y entonces en esos casos pues simplemente yo no escucho noticias. Yo he optado por disfrutar de la vida como está y no quiero enterarme de nada. Eso también trae sus problemas porque, como les dije, el estar en una comunidad donde uno no sabe lo que está pasando, donde uno no sabe cuáles son los hechos concretos, lo lleva a uno a no tener criterio, es decir, a no saber qué decir, cómo votar en unas elecciones, qué conductas tomar, qué precauciones tomar a la hora de hacer alguna inversión o de salir con alguien o de hacer algún tipo de gestión que involucre a otro. Entonces, esto está creando realmente un problema gravísimo. ¿Cuál es la solución? Realmente yo creo que la solución es que todos los que consumimos informaciones a través de estos medios, y yo presumo que si ustedes me están escuchando es porque obviamente están usando el Internet, es verificar la fuente. Es decir, en vez de aceptar como una verdad todo lo que se presente en la página web o en un video o en un audio por Internet, es desarrollar un sexto sentido de establecer realmente que puede no ser verdad. Y la única manera de hacerlo es ir a fuentes legítimas, tradicionales y confiables de información. No entrar a cualquier página web o escuchar a cualquier persona que aparezca en cámara planteando una situación y aceptar que esa situación que está presentando la persona es verdad, sino simplemente escoger unos 4 o 5 medios de comunicación confiables, y ustedes saben cuáles son. Son diarios y canales de comunicación periodístico que tienen una larga trayectoria de decir la verdad, de sustanciar las informaciones que están diciendo. A veces se equivocan, como se puede equivocar cualquier ser humano o cualquier organización, pero por lo menos tienen un código de ética y una ética periodística que los limita a la hora de abusar de ese tremendo poder de la información para conducir opiniones sesgadas o no basadas en hechos concretos. Entonces mi recomendación es escoja uno o varios diarios, escoja uno o varios canales de televisión o escoja una o varias páginas web que usted sepa que tienen estos códigos de ética y circunscríbase a esos sitios como único fuente de información confiable. Y olvídese de todos los demás páginas web, blogs y cosas de esas que pretendan dar informaciones. Opiniones, lea las que usted quiera, escuche las que usted quiera, pero sepa que son opiniones personales que pueden o no estar legítimamente basadas en hechos concretos. Pero para efectos de la noticia, es decir, de la documentación de que algo realmente ocurrió y de esa manera, es preferible que usted vaya a esas fuentes confiables de información. Ese es mi comentario de hoy. Los sexalescentes que tenemos un poco más de tiempo para ver noticias y para preocuparnos del acontecer diario, nacional o mundial, tendemos ahorita a ver muchas noticias por Internet. Y muchas de las noticias que vemos son falsas. Están destinadas a meterle miedo a uno, a aterrorizar a las personas o a crear fantasmas, mitos, situaciones que no son reales, precisamente con intereses diferentes al de mantenerlos a ustedes informados. Entonces, estén alertas a eso, escojan medios confiables de información y circunscriban su parte noticiosa a estos medios. Y lo demás, bueno, ya eso es otra cosa,
puede ser entretenimiento, puede ser que usted disfrute mucho oyendo las loqueras de este o las cosas insólitas de otro, pero ya a sabiendas de que son agendas diferentes, de que son propósitos diferentes, pero las noticias tienen que venir de fuentes confiables, éticamente válidas y que han sido comprobadas y sustanciadas por hechos reales. Ese es mi comentario de hoy. Hasta un nuevo episodio de Diario de un Sexualescente, y hoy cubrimos pues el tema de la importancia biológica y social de mantenerse informado. Muchas gracias a ustedes por la atención que brindan a mi programa. Hasta un nuevo episodio, y si no se ha suscrito, dele al botón de suscribirse ahí en YouTube, y hasta un nuevo episodio de Diario de un Sexualescente. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.